Bienvenidos. Luego de tener claro a qué parte de la población va dirigido el estudio, el lugar donde puedo encontrar información confiable sobre la muestra, y los tipos de características que se quieren estudiar, necesito conocer la manera en que puedo recolectar información sobre dichas características. A esto le llamaremos técnicas o métodos de recolección de información. Los analistas utilizan una variedad de métodos a fin de recopilar los datos sobre una situación existente, métodos como entrevistas, cuestionarios, inspección de registros, revisión en el sitio, y observaciones. Cada uno de estos instrumentos tienen sus ventajas y desventajas, lo que conlleva a que se combinen entre sí, buscando fortalecerse mutuamente. La selección del método o métodos adecuados depende de 4 dimensiones: de la estructura, de la confiabilidad, de la objetividad y el impacto del investigador en la investigación. La presencia de estas dimensiones se reduce al mínimo en los estudios cualitativos, mientras que adquieren suma importancia en los trabajos cuantitativos. Las 3 principales técnicas de recolección de datos son: primero, la entrevista; segundo, la encuesta; tercero, la observación. La entrevista, desde un punto de vista general, es una forma específica de interacción social. El investigador se sitúa frente al investigado y le formula preguntas, a partir de cuyas respuestas habrán de surgir los datos de interés. Se establece así un diálogo, pero un diálogo interesante, uno a uno, donde una de las partes busca recoger información y la otra se nos presenta como fuente de estas informaciones. Por otro lado, una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos. Una encuesta se puede utilizar para conocer las relaciones entre variables demográficas, económicas y sociales, pero también conocer las opiniones de un público acerca de determinado tema. Tanto la entrevista como la encuesta se fundamentan en las preguntas de tipo abiertas y cerradas, esta última con mayor frecuencia, debido a que nos garantiza algún límite en la respuesta que se traduce en una rápida interpretación de los datos. Por último, y no menos importante, la observación. La observación es otra técnica útil para el analista en su progreso de investigación y consiste en observar a las personas cuando efectúan su trabajo. La tarea de observar no puede reducirse a una mera percepción pasiva de hechos, situaciones o cosas. La observación se basa en una percepción activa, lo cual significa concretamente un ejercicio constante encaminado a seleccionar, organizar y relacionar los datos referentes a nuestro problema. Como no todo lo que aparece en el campo visual del investigador es importante, se requiere pues, una lista de ítems, o lista de chequeo donde se enumeren cada una de las características o comportamientos que queremos ver en los elementos de la muestra. Las observaciones se presentan de 3 tipos. Primero, cuando los elementos a observar no son conscientes o desconocen que los están observando. Segundo, cuando los elementos a observar son conscientes o saben que los están observando. Y tercero, cuando los observadores interactúan con los observados y formulan preguntas relativas a la situación. Estos instrumentos de recolección de información siempre se verán apoyados por otros instrumentos técnicos de recolección, dependiendo de la magnitud objeto de medición, siendo algunas de longitud, superficie, volumen, capacidad, masa, temperatura, etc. Hasta pronto.